Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Cómo estamos? Jueves ya, hacemos un especial hoy diferente. Bueno, especial diferente no, es un especial, es el especial número 9 de juegos píxeles, pixel art, Nintendo Switch en físico. Pasa que ya será más cortito porque lo hemos hecho ya todo. Hasta la fecha, lo que se ha editado y se va a editar, pues serán 23 juegos, pero para completar el especial de hoy, haremos otro super especial que luego haremos de cartitas de Limited Run. Cartitas de Limited Run, todo lo que tengo, o lo que tenemos entre lo que hemos ido consiguiendo, Eva y yo. Aquí tengo, he sacado ya todos los portafolios de lo que sería nuestro carpesano, donde tenemos todas las cartas de estas tres series de Limited Run durante estos años. Alguna más creo que nos faltará que tiene que enviar Limited Run de las que no enviaron en su momento, pero casi ya está casi completo de todas las que vamos a tener. No sé si alguna querremos conseguir a futuro, pero ya sabéis que Limited Run ya no edita más cartas de manera exclusiva para los juegos numerados, así que veremos. Pero vamos aquí a saludar a la gente que ha llegado. Aquí tenemos a Loki, Lokimara, la guapa, Macarra también, Centonomora, hola Eli, Kobok también, hola Kobok. A Meloblasto también. ¿Cómo estamos? Sí, estamos algo mejor. Sí, ya hoy menos cansado. Eva ya mucho mejor. Igual la vais a oír tosir menos hoy. Hoy la verdad es que se ha levantado mucho, mucho mejor. Ayer consiguió despegar todas esas impurezas que tenía ahí pegadas como alquitrán al pulmón. La verdad es que ha pasado varios días muy chungos. Mm, Mañana te llega el Neo Geo Pocket Volumen 2 y el Frogum de Amazon. Hombre, qué bien, Ameloblastos. Buenos juegos, buenos juegos. Bueno, lo dicho, hoy tenemos 23 juegos del catálogo de Switch, tanto que han salido o tienen que salir pixel art en físico. Y harán, pues contad, hemos hecho 8 especiales de una media de entre 83 y 85 juegos, más los de hoy. Pues no sé, multiplicad 700 arriba, juego abajo. Esto quedará en las series de YouTube, también aquí en Twitch, pero como especiales de YouTube. En caso de que a futuro tengamos más juegos que se editen de pixel art en físico, haremos más volúmenes. Esperemos que no muchos más, como mucho uno más. A ver si ya Switch acaba. Por Dios, que acabe ya. Y ahí estamos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a cambiar la cámara. Partimos aquí. Y vamos a empezar con uno del catálogo de Devolver, que va a traer Meridian y que tiene una pinta espectacular. Este Pepper Grind, juego que ya salió digital, que mucha gente ya ha jugado. Este juego bastante loco, acción, aventuras, plataformas, que bebe de los clásicos, pero a su manera. Esta señora minera, que además que pinta muy guapo, la gente que lo ha jugado le ha encantado. Este Pepper Grind, este va a salir en Switch, lo tenéis en pre-order a un precio muy bueno, en físico. Dice Kowa que le tiene muchas ganas. La verdad es que sí, tiene muy buena pinta, ¿eh? La gente que lo ha jugado le ha puesto notas muy altas. La verdad es que Devolver a otra cosa no tiene, pero saber elegir lo que edita son unos cracks. A nivel de licencias lo hacen muy bien. Y este sale en este trimestre. No sé si quedarán un mes, 2 meses, no sé si a octubre, noviembre cuando salía en físico. Y a un precio bastante bueno. Este Pepper Grinder. Otro más que también llega. Creo que también es Meridian. A Little to the Left, un juego que Eva lo ha jugado aquí con vosotros, ha hecho gameplay. Y otro juego de puzzles, Pixel. Bueno, no sé si Eva lo ha jugado aquí con vosotros o lo ha jugado en casa. Igual lo ha jugado en casa. Pero sé que he hablado muchas veces de él con vosotros. Que bebe mucho de unpacking, ya sabéis, el unpacking. Este A Little to the Left, lo tenéis, va a salir en físico. De parte de Meridian, también a muy buen precio. Hola, naranjita, la guapa. ¿Cómo vais, compradores?
Bueno, no he hecho promos, pero vamos a hacer ahora, acabamos un par de esto y haré promos a todos los que estáis ahora aquí, como Loki, Naranjita y todos los que vayáis viniendo, Macarra, ¿eh? Bueno, y no he saludado a alguno de Poropo. Poropo tiene un nick que a veces se me pasa. Hola, Cel, guapo. Y esta Little to the Left, como podéis ver, es un puzzle, pixel, que ha tenido bastante éxito. Que parece que, quieras o no, gracias a Unpacking, le ha dado reconocimiento a estos juegos de puzzles. Muchos no los tenían en consideración y este es otro de los que están bien puntuados y que va a llegar en físico para Switch en este trimestre, de parte de Meridian. Hola Juan, ¿qué pasa, guapo? Bueno, este es el Beyond the Ice Palace, un juego o la secuela de un juego que llegó a Commodore 64 y Commodore Amiga, que yo jugué en su momento, juegardo de la época y que llega para el año que viene, enero o febrero. Esperemos que se edite en físico, porque lamentablemente este juego que ya tenemos reservado, el editor, sabéis cuál era, ¿no? Merche Games. Y resulta que Merche hoy ha habido un comunicado de que cierra. Parece que Maximum Games, el editor italiano, se va a quedar con las licencias de Merche ingleses. Pero esto no se puede quedar, por Dios, fuera de la salida física. En principio no hay nada en contra. Hola Jack, hola guapo. Pero esto en teoría, en principio, si no cambia nada, saldría entre enero y febrero del año que viene. En físico en Switch, creo que también Play 5. Y tiene una pinta espectacular. Este Beyond the Ice Palace 2. La verdad, muy guapo. Muy guay. Keiko, buenas noches, guapa. ¿Cómo va? ¿Cómo van las compritas? 18 meses. Keiko, no sé si te habrá dicho algo, Eva. Bueno, los que améis, en este caso Lego, y también Animal Crossing, sale el pack del juego, bueno, el del pack de Lego con Mario encima de Yoshi, ese que se anunció hace un tiempo, ya se ha puesto en pre-order. El que le sale la lengua. El que le sale la lengua, el que salió en pre-order hace, o iba a salir, o ha salido ha salido hoy en Game, pero Game tiene una exclusiva que no nos esperábamos, que hemos tenido que reservar. Es que viene con un set exclusivo de Animal Crossing como regalo. Así que, de una casita. Los que coleccionéis Lego o Animal Crossing, que sepáis que ese set lleva una cajita exclusiva de Lego de Animal Crossing como regalo de ese set de Lego de del Mario encima del Yoshi sacando la lengua. El precio son 129,99, creo que es el precio oficial que ya sabíamos, que además es un set así de grande, pero viene como exclusivo una casita exclusiva de Game. Así que ya lo sabéis, amantes de Lego. Hoy ha sido, además, me ha llegado una notificación a la aplicación de Game y he ido a Game a recoger la consola de Zelda y a ellos no les aparecía todavía ese ítem. A los pocos minutos ya le ha aparecido, ha podido reservar. O sea que he ido antes de que se pusiera en reserva en tienda. Sí, lo de la casita también la tenemos en la tienda de Lego. Sí, eso es verdad, Juan. Lo que pasa que fuera de lo que sería tienda de Lego, es exclusiva de Game de venta retail. Nada, yo os estoy metiendo nada, solamente información. Hola, hola Xavi, guapo, ¿qué tal? Bueno, otro juego que tenéis para pre-order, en este caso de un estudio español, que va a traer Meridian Games, que han apoyado en su edición física. Este New Blood, un juego cyberpunk, que además le ha gustado mucho a nivel jugable en la Gamescom. Tuvo unas notas, o gente de la prensa internacional puso como uno de los juegos de revelación más potentes de la Gamescom. Cuidado. Este New Blood, a nivel gráfico, como podéis ver, es pixel totalmente, cyberpunk, y parece que les ha salido redondo, ¿eh? Y esto se viene físico, también un precio muy bueno. Precio muy bueno.
que va a sacar Meridian, además con sus características ediciones con cajita de cartón. Dice que a Keiko no hace falta picharla, dice Naranjita. Bueno, es que Keiko tiene un problema. Tiene el mismo problema que Eva casi. Animal Crossing, Lego y Switch. O sea, tú lo juntas y es un batiburrillo demasiado goloso. Y dice, Honra dice, hola, qué pintada. Bueno, aquí tenéis el New Blazing Strike. El New Blazing Strike, un juego que llevamos mucho tiempo esperando. Este juego lo trae Axis. Creo que Nuschool se ha hecho con la distribución de Axis conjuntamente en Europa. Lo traerá Meridian a España de forma retail. Este New Blazing Strike tiene buena pinta, Pixel. Se ha ido retrasando, pero parece al final que va a llegar. Va a llegar esta edición. Buen Pixel. A ver qué tal como juego pinta, muy guapo. Pero en eso, aquí el experto lo tenéis ahí en el chat con vosotros, que es Jack. No sé si lo conocerá. De momento, hasta que no lo probemos, no podemos decir si es un juegardo o no. Pero sí, pinta muy bien. Este New Blazing Strike. Dice Najita y Star Wars. Sí, bueno, ya Star Wars, menos mal que no estoy metido, ¿eh? Yo en eso no me he metido. Bueno. El Rise of the Triad. Ludicrous Edition. Un juego que estuvo hace nada en reserva en Limited Run. De ese juego de inicios de generaciones, de generación o de género que fueron los boomer shooters, que lo iniciaron los Wolfenstein, los Doom, etc. Parte del equipo, un señor del equipo que desarrollaron el Wolfenstein, el primer Wolfenstein, se escindió y hizo este juego. Sobre todo empecé en Estados Unidos. Iba a ser un Wolfenstein propio. Al final lo iban a denunciar y sacó este. Juego que tiene mucho lore, bastante buscado a nivel PC en la época. Y que Limited Run nos lo ha recuperado para este port a Nintendo Switch. Como puede ver, es un pixel de este falso 3D que eran estos juegos de la época, que implementaban el pixel para darles a ese juego profundidad. Y que sacó Limited Run hace poquito en pre-order. Este Rise of the Triad. Es muy loco, muy bizarro, ¿eh? Es bizarro, bizarro. Bueno, todos los que vayáis entrando en la segunda parte del programa, como va a ser un especial más cortito, vamos a hacer el set de cartas de Limited Run, lo vamos a ver completitos aquí, de lo que tenemos en posesión. Bueno, aquí tenéis otro boomer shooter, en este caso uno muy buscado en la época, el Star Wars Dark Forces, con ese pequeño remaster que ha llegado a consolas, entre ellas Switch. También estuvo en pre-order en Limited Run hace muy poquito. Fue una alegría que esto se acordaran de él y que haya salido en físico, porque mucha gente como nosotros, en este caso yo y un servidor, y creo que Barugón también, hemos caído de lleno. Se ha editado en Switch, también en PlayStation 5. Honra, Project Warlock ha salido, pero Retail no. El Project Warlock salió en Super Rare y nuevamente Super Rare mantiene las licencias en Switch de manera exclusiva. Salió hace 2 años. Es muy poco probable que ya salga Retail. Y en PlayStation 4 también salió en Limited Run, es decir, que salió de manera limitada. Los dos, o sea, en las dos tiendas limitadas. Es muy poco probable. No sé qué pasará con el Project Warlock 2. Igual, a ver. Bueno, aquí tenéis el Pixel Shire. El Pixel Shire, a ver qué pasa con él. Es otro de los juegos que Merche Games es el encargado de la distribución. En este caso esperemos que cumpla Maximum Games, que dicen que se van a quedar con toda la distribución de esta editora que acaba de cerrar. Es decir, hoy ha chapado puertas, ha dado un comunicado que como empresa acaba, con un montón de títulos a su haber increíbles, y que tenía muchos
en pre-order, juegos que iban a salir a futuro. Entre esos, este Pixel Shire, otro juego de gestión tipo Animal Crossing, como podéis ver, pero pixel muy mono. Y que sale en poquito tiempo. A ver si en este caso no hay ningún retraso o cancelación. Sería una pena. Pero esto en principio no hay nada en contra. Llegará físico si nada lo impide. Como podéis ver, si sale, no saldrá con este sello de Merge. Posiblemente salga con el sello de Maximum Games. Bueno, el Virgo versus The Zodiac, juego de Serenity Forge, que en este caso que va a encargar de distribuirlo en España, la gente de Tesura. Tesura parece que está atando relaciones bastante fuertes con Serenity Forge y también Meridian. Cada vez están trayendo más de sus títulos interesantes. Entre ellos, ya sabéis, las últimas visuals como Neddy, la YouTube de Neddy, y otras tantas. Y en este caso, pues este juego que llegará de la manera habitual que hace Tesura, que es decir, con su edición sencilla, también esas collectors que tienen. Esperemos que sea collector como estas últimas con caja de cartón duro. Hola, Vittorio. Este, si no me equivoco, llegaba al principio a últimos de este año o el año que viene. Este Virgo versus The Zodiac. RPG, vista 2D. Interesante, ya lo tenéis para reservar, para el que lo quiera. Y bueno, esperemos que en este caso Tesura, que era además el principal exportador o distribuidor del publisher de Merge Games de Signature Edition, siga o consiga llegar a un acuerdo con Maximum Games y también lo distribuya todo lo de Merge. A ver qué pasa al final. Otro juego de Tesura de un estudio español, el Terracota. Anunciaron hace un par de meses que lo van a sacar en físico, ya está en pre-order. Este juego del software español, también en sus típicas ediciones, sencilla y la collector. Pinta bien este, pinta bien. Puzzles. Mucho puzzle. A ver qué tal. Es interesante ver que las editoras, publishers, no les da miedo, no titubean a sacar este tipo de títulos pixel, títulos menores, sin ningún tipo de tapujo, y nos lo sacan en físico. Esto hace unos años hubiera sido impensable, hubiera sido imposible. Bueno, el Orange Season. El Orange Season, un juego que han tenido en beta abierta bastante tiempo en Steam, que se va a encargar de la distribución en físico Soedesco, que además Tesura ha firmado un acuerdo hace muy poquito, que ahora entiendo el porqué. ¿Por qué ha firmado un acuerdo con Soedesco Tesura? Y es porque ya sabían que Merge Games iba a ir al carajo. Ahora lo entiendo todo, Este Orange Season va a llegar a PlayStation 5, naranjita, también. Y Switch. Y que otro más. Y ahora vamos a uno que salió hace un tiempecito en Limited Run. Ya ni me acordaba de él. El Slime Sam. Slime Sam. Este juego de la bolita de Slime. En este caso verde. Slime. Este moco verde. De plataformas. El cual tiene una de esas steelbooks bastante buscadas. Salió con una coleccionista. Una steelbook buscadita. Que esta sí que la tiene Colga. Pagadito el puerto. Nosotros no la tenemos porque no fuimos ni al juego. No nos acababa de hacer. Me acuerdo que lo estuvimos hablando con Eva y dijimos, ¿qué? ¿Lo cogemos o no? Y al final dijimos, pues no. Este lo obviamos. Y luego estoy un pelín arrepentido, la verdad.
Le gusta el juego bastante mejor de lo que cabe esperar. Bastante chulo, eso sí, como veis, bastante minimalista. Gráficos pixel muy sencillitos. Muy sencillito. El del moco es un poco chusto. Está guapo, naranjita. Pero sí, a nivel gráfico no es el pixel más molón. No es el pixel más. Claro, esto lo comparas, este pixel con el de Autopath Traveler. Es como comparar un candelabro del siglo XVIII, todo bonito ahí con dorados y un cagarro de perro. O sea, más, más o menos igual. La misma comparación podríamos tener. Y como podéis ver, bueno, juego interesante. Tiene cositas interesantes como este, el tema de minijuegos. Ahora, pagar como está pidiendo por él algunas cantidades un poco desorbitadas, ahora ya no. No es un juego que yo me lanzaría a pagar tanto dinero. Hay juegos que quizás se lo merecen, quizá este, pues, pues no. Dice, dice Najita que Autopaz es Dios. A ver, es bueno, ¿eh? El primero, tengo que decir que se me hizo un pelín bola en ciertas historias, ¿eh? Que yo me la acabé, mi mamá me hice todas las posibilidades. Y me han dicho que es el que tengo pendiente la segunda parte, que es bastante mejor. ¿Eh? Bueno, el Chaos Code New Sign of Catastrophe, un juego que salió en digital en PlayStation 3, de la gente de Arc System Works, de la gente de Guilty Gear y compañía, Dragon Ball Z Fighter. Y este juego ha salido de manera física, exclusiva, por PlayAsia, ilimitada. Aunque aún tienen stock, de la sencilla, no sé si de la Collector, el juego Pixel, de la gente de Arc System. Bastante que es bastante buen juego. Dicho, me parece que fue por Jack, que le gustó mucho. Lo tenéis disponible si lo queréis en PlayAsia para Switch. Dice Keiko que le encantaron los dos, pero más el segundo. Bueno, yo lo que tengo entendido, porque la gente parece que cosas de las carencias que tenía en el primero, en el segundo se solucionaron. Pero lamentablemente es lo que pasa. El primero vendió muchísimo, a pesar que fue exclusivo de salida en Switch, aunque luego ha salido en otros sistemas en digital, a posteriori. Y el segundo, que salió en todos sitios, faltaba salir en tostadora, ha vendido la mitad, o mucho menos de la mitad. Y a pesar de ser mejor juego, hay cosas que no se entienden, pero es lo que hay. Dice Naranjita que las historias del primero son más bonitas. Pero no todos son historias, Naranjita. El juego se compone de mucho. Además de historia, necesita un buen gameplay y sobre todo las conexiones. Y noté ciertas cosas que no me acaban de hacer, sobre todo. Bueno, no vamos a enrollarnos con el Autopath Traveler. Además, esto como todo, es todo muy personal y subjetivo. Y lo que para mí puede ser maravilloso, para otro puede ser otro cagarro de perro. Bueno, vamos al siguiente. El Guts and Goals. Juego de PM Studios. Este es de los que... ya sabéis que PM Studios es muy random. Es decir, hay juegos de PM Studios que no sabemos por qué consiguen que en este caso Meridian, incluso Nuskull, llegaran a un acuerdo de distribución europea. Otros muchos se quedan exclusivos en Estados Unidos y algún otro además de manera limitada en Limited Run. Y este es uno de ellos. Este Guts and Goals, este juego loco de fútbol de hostias, como podéis ver, este se quedó exclusivo de la página web de Limited Run. A mí no me hizo mucho tilín y nosotros no lo compramos. Pero bueno, que sepáis que si lo buscáis no vais a tener mucha dificultad en encontrarlo. Guts Goals. Bueno, uno de los que lamentablemente aquí no salió físico, sí digital, este remaster del juego de PlayStation 3, el más completito, el Persona 4 Arena Ultimax, que salió en Japón en Switch y PlayStation 4, no lleva inglés, pero creo que es un juego de lucha 2D, el cual no lo necesita. Está a muy buen precio si lo queréis. Este juegardo, porque sí que es un juegardo, ya lo era el de Play 3 y este lo sigue siendo. Ya que lo quiere, desde Amazon Japón, PlayAsia.
desde Asia, Japón, podéis importarlo a un precio muy bueno. Juegardo. Persona 4 Arena Ultimax. Lo tienes en digital, Kowak. Es un jugardo, ¿eh? Es un jugardo. De hecho, en PlayStation 3 salió el primero. El primer Persona 4 Arena. Y al poco tiempo, a los 2 añitos, luego nos sacaron el Ultimax con todos los personajes. Y la verdad es que son un disfrute. Y bueno, y además vendió muy poquito. Vendió muy poquito en PlayStation 3. Pero no es muy buscado en comparación a, por ejemplo, a los Persona, ¿no? Bueno, un juego de Kemco, pero no lo saca Kemco. Lo va a sacar Axis, el Raging Bytes. Juego de zombies, pero un juego muy, muy, muy original. Esperemos que de momento se ha abierto el pre-order en Estados Unidos. A ver si nos lo saca Axis Europa. Es un juego, como podéis ver, de acción, con toques roleros. Y los combates son en primera persona. Es muy guapo Raging Bytes. A ver cuándo anuncia Axis que lo trae a Europa. Y si no, habrá que importar de Estados Unidos. Ameloblastos nos pregunta que los discos del pasado no... Bueno, los discos del pasado. Que Xbox dice que los discos son del pasado. A ver, ¿qué va a decir Amelo? ¿Qué va a decir Microsoft Xbox? Si su paradigma o su lore de su consola ahora mismo es todo digital, full digital. Y sobre todo Game Pass. Te quieren vender la moto. Porque si además han desarticulado completamente su aparato logístico de venta física. Parte de los despidos de hace unos meses, gran parte de los despidos de hace meses era el full completo de todos los trabajadores que trabajaban en su aparato logístico de venta física en todo el mundo de videojuegos. Entonces, cuando eso es blanco y en botella, ¿no? Como el refranero tan dicho, blanco y en botella que es, pues ahí lo tenéis. Directamente van a lo que van, centrándose en el Game Pass, el digital, y bueno, y no sé qué harán con las consolas, cuidado, cuidado. Como sigan así sin vender lo suficiente, igual la abandonan y se convierten en una third party completamente, trabajando para todo y sacando juegos hasta en lavadoras. A ver qué pasa. Bueno, otro más que tenemos, ya está en el mercado, el Ganryu 2, juego de secuela del primero que era espectacular, el Ganryu, pero a ver, no está mal, pero tiene carencias en comparación. Juego que editó Pixel Heart para Switch y PlayStation 4. Lo tenéis en el mercado. Si buscáis un buen plataformas de acción, hay mejores exponentes porque no es lo suficientemente bueno como era el primero, pero aún así, si os gustan estos juegos, quizá lo podéis disfrutar. Además no es muy caro. Tiene incluso fases, como podéis ver, de Shoot 'em Up, de Shum. Ganryu 2. Le teníamos muchísimas ganas, la verdad. Este es uno de esos lanzamientos que hablábamos mucho. Y luego fue un poco bluff. De Ganryu, secuela del primero. Bueno, otro de los juegos tapadetes que está en pre-order, que va a llegar de la mano de Premium Edition Games, de Sunshine Anthology Double Feature. Son los dos juegos Sunshine Anthology, que son juegos de terror, de terrorcito pixel. Este pack, si os interesa, lo podéis reservar, creo que en Bazar, la store europea afincada en Bélgica, que son los que distribuyen los juegos de Premium Edition a Europa, o Video Game Plus en Estados Unidos, en la tienda de Canadá, porque este editor limitado es americano, y desde su página web también empezaron a enviar el año pasado. Lo que pasa es que desde su página web vais a pagar la DUA, es decir, vais a tener que pagar aquí las aduanas porque no se encargan de los gastos
el cobro el cobro de IVA de manera anticipada. Si os interesa, quizá la mejor manera para pagar menos sería Video Game Plus o Bazar Bazar. Bueno, el Ace Attorney Investigation me llevé una sorpresa cuando un compañero vuestro, no sé quién, no me acuerdo quién fue, yo creyendo que este Ace Attorney habían eliminado completamente el pixel, y resulta que no, que sigue manteniéndose en cartucho, es decir, tienes la opción de cambiar a modo pixel el clásico del DDS y 3DS, porque incluyen los 3 juegos, eso sí, en inglés, juegos además, 2 juegos de ellos totalmente novedosos para el público occidental, no habían salido de Japón. Lamentablemente solamente tenemos la edición física en Play 4 en Europa, en España. Si lo queréis tendréis que importar la americana o la japonesa, que las dos llevan inglés, porque la de Switch, Capcom nos ninguneó y pensaron que aquí no interesa en Switch. Se ve que solamente interesa en Play, ¿eh? No sé, son cosas que aún no entenderé, que hacen que totalmente fuera de mercado. Seguramente, vamos, lo tengo clarísimo, que esto en Switch vendría mejor que lo que haya podido vender PlayStation 4. Y ahora que las visuals, sobre todo de investigación, están empezando a tener un poquito de aceptación, sobre todo después del EMU, quizá hubiera estado interesante que también saliese aquí en España. Además, este viene completamente en inglés. Fue además el último que llegó a DS, que también salió en inglés, y los anteriores en español, porque no lo distribuyó Nintendo, se encargó Capcom, y Capcom no lo tradujo en su momento. Lleva pues muchos extras como músicas, como puede ver, tracks. Y ya os digo, totalmente jugable en pixel. Puedes cambiar a nivel gráfico del juego, que yo no tenía idea hasta que uno de vosotros, no sé quién fue, si estáis por ahí me lo comentáis, que te doy las gracias, que no me había enterado de que existía la opción de cambio gráfico como otros juegos hacen, para jugarlo de manera nostálgica en pixel. Y bueno, ya se ha anunciado, por fin se anunció el Berserk Boy, que ya lo tenéis en pre-order en Retard Games, en 3 ediciones: edición sencilla, edición deluxe con los extras, y la collector con lo que parece Steelbook. No sé si era Steelbook al final, será Steelcase. Ellos dicen que es Steelbook, veremos a ver al final. De este Run and Gun con toques metroidvanieros, tiene backtracking, pixel muy guapo, que había gustado mucho en digital, que estábamos esperando que por fin alguien se dignase a editarlo y a publicarlo, y la verdad es que tiene una pinta espectacular. Este Berserk Boy, muy guapo, Kowak. Y parece que Meridian no se ha anunciado todavía, pero hay gente como por ejemplo en este caso Impact Games ya lo tiene puesto en la ficha para preordenar. Meridian se encargará de traer la edición sencilla a España. Nada mal, ¿eh? Berserk Boy. Bueno, Renine. Renine es otro de los juegos que anunció Limited Run en su showcase de hace 3 meses, que esto lo va a editar en físico durante este año. No sé cuándo será, si de aquí un mes, de aquí 2. De hecho, casi no han editado todo lo que han ido anunciando. Que tiene buena pinta, me gustó bastante este juego 8-bitero gráficamente, muy chulo, de acción, plataformas, pero que tiene totalmente los derechos Limited Run, tanto digitales como físicos, y este lo vamos a ver editado en Switch por parte de ellos a futuro, durante este año, que queda de año. Renine.
De hecho, quedan muy poquito de lo que anunció en su showcase. Este y un par más para sacarlo en físico. Ya. O sea, ya lo que anunciaron en aquel direct que hicieron, ya no lo han ido sacando. Otro de los que anunciaron en ese showcase es este. El segundo recopilatorio que aún tienen que sacar en pre-order. Ya sacaron el primero de los Cosmic Fantasy Collection. Estos RPGs clásicos japoneses que por primera vez llegan a Occidente. Juegos de Super Famicom, PC Engine, y que vamos a poder ver en totalmente inglés en este recopilatorio. Del mismo publisher que editó los Valis, también trajo los Cosmic y también Limited Runs ha hecho con ellos. Además son los que encargan de traducir al inglés, menos mal, porque esto quizás no lo hubiéramos visto nunca en Occidente si no hubiera sido, en este caso, por ellos, como hicieron con los Valis. Pues dime tú quién, fuera de los locos del pueblo que somos nosotros, quién se va a dignar, quién es el publisher más loco que podríamos encontrar que se atreviera a sacar esto en físico, pero ya no sacarlo en físico, sino pagar la pasta para traducirlo a un idioma occidental como es el inglés. A ver, ¿quién se atrevería? Y bueno, ya el último que también salió en el showcase, es este Rendering Ranger Rewind, que ya está el port terminado para Switch, Nintendo y consolas, que anunció Limited Run en ese showcase, que va a sacar en físico este año, y entre este año y el año que viene, que ya había sacado en Super Nintendo el año pasado, de parte del equipo que hizo los Turrican, y que están trabajando con el Carbon Engine para dejarlo filo filipino. Y hasta aquí, con el rendering, es el último juego hasta el momento, que sabemos que va a salir en físico en Switch, con técnica pixelar. Ya os digo, son 700 juegos arriba y abajo, 8 especiales de más de 83, 84, 85 títulos por especial, más este de 23. Así que bueno, muy loco, ¿no? Loquísimo. Solo Honras, de un catálogo estaremos ya rondando los 3.500 juegos, o menos, editados en físico en todas las regiones en Switch. Más de 700 son pixel art. Un número bastante potente, bastante potente.